Les agradezco mucho la atención dispensada y me someto a todas las preguntas que ustedes quieran formular sin ningún tipo de limitación. Muchísimas gracias. Acá le entregamos el discurso de Sarmiento que pronunció cuando asumió la presidencia. Ahí renunció a la masonería para no tener ataduras. Y después volvió cuando dejó la presidencia. Bueno, sí, hacer una pregunta. Pero cómo no. Su visión, un pequeño comentario de la relación de la Santa Inquisición y la masonería. Bueno, nosotros luchamos justamente contra la tortura, contra la tortura religiosa. Ese era un derecho divino que tenían las organizaciones religiosas y nosotros precisamente estuvimos en contra de ella, de la Inquisición. La luchamos duramente. ¿Por qué? Porque la sufrimos. Al enfrentarnos a esos poderes corporativos enquistados en la sociedad, nos trataron de hereje. Y después todo lo que hemos planteado, los derechos del siervo de la gleba, que el esclavo también tenía el mismo derecho que cualquiera persona, y tratar de enaltecerlo y hacerlo crecer, eso fue duramente condenado. El problema está en que yo les decía a ustedes que nosotros no somos una religión, porque está totalmente diferenciado. Nosotros nos desarrollamos en el ámbito terrenal y temporal y las religiones en el ámbito espiritual trascendente. No tenemos ningún problema con la religión, nosotros tenemos sacerdotes, ha habido papas que han pertenecido a la masonería. El problema está cuando esas organizaciones espirituales tratan de bajar al ámbito terrenal y temporal y tratan de imponer ideas dogmáticas y sectarias y corporativas. Entonces ahí sí le salimos al cruce. Por ejemplo, a nosotros nos han condenado por ser democráticos. Sílabus. Nos condenaron por creer en la separación de la Iglesia y del Estado. Nos condenaron porque nosotros creemos en el concepto relativo de verdad, no en el concepto absoluto. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene su verdad de acuerdo a la óptica con la que se mire, y es respetable. Nos condenaron porque consideramos a todas las religiones en un nivel de igualdad. Fíjese que el Concilio Vaticano II establece el diálogo interreligioso. Entonces significa que si hay diálogo interreligioso, yo dialogo entre iguales. Nos dieron la razón. Y así han incorporado un montón de conceptos. Fíjese usted, nosotros lo que perdimos a veces por la fuerza, lo ganamos por la razón. Y hay un ejemplo muy claro. La Guerra Civil Española. La masonería adhirió fervientemente a la República Española. Se jugó totalmente por ella. Y del otro lado estaban los sistemas sectarios, dogmáticos y excluyentes. Fuimos derrotados en el 39. En el 40 se dicta una ley de represión a la masonería y al comunismo. Hasta el grado 18 de los masones se los detenía, del 18 al 33 se los fusilaba. Pero no tan solo durante el periodo franquista se persiguió al masón, sino que se persiguió a su mujer, a los hijos, los nietos de los masones en España, mientras vivió Franco, no podían acceder a la universidad. Al cabo de 40 años de una persecución sistemática en contra de la masonería, cuando muere Franco y España tiene que institucionalizarse, se institucionaliza con las ideas derrotadas del 39. Una monarquía constitucional con un presidente y un vice y un sistema semiparlamentario. Fíjese qué notable. Nos combatieron y nos torturaron y nos fusilaron por ser republicanos, laicos, democráticos y una serie de cosas. El actual Papa, nosotros estamos muy orgullosos de que sea argentino, cuando asume, dice: yo soy republicano, laico, democrático y anticlerical. Por todo eso a nosotros nos persiguieron, nos execraron, nos prohibieron entrar a las iglesias, nos prohibieron enterrarnos en los cementerios. Cuando los cementerios eran camposantos, nosotros... Por eso el masón inventó la cremación.
Ah, no dejan entrar, yo me cremo, listo. Pónganme una cajita en el ropero y se terminó. Yo, por ejemplo, hay una anécdota, cuando voy a los pueblos, hacia las ciudades, para conocer un poco la historia de la masonería del pueblo, voy al cementerio. Cuando fuimos a Azul, fuimos al cementerio y me llamaba la atención de que no había una sola cruz, no había una sola tumba masónica. Entonces le pregunté al director del cementerio. Me dice, no, ¿sabe qué pasa? Los masones están allá atrás de ve allá al fondo que hay una tapia, del otro lado. Dice, ahí están los libres pensadores, los delincuentes, las prostitutas y los masones. Entonces le dije, bueno, por lo menos más allá los masones la están pasando bien, ¿no? Una anécdota de San Martín. ¿Cómo está empezado? Bueno, en el caso, por ejemplo, de San Martín. Perdón, presidente. Sí. Una pregunta con respecto a Hitler, creo que los persiguió Hitler también, ¿no? Totalmente. Hubo un verdadero holocausto masónico. Mire, a nosotros nos persiguieron los extremismos. Nos persiguió el fascismo, el nazismo, el estalinismo, en todos lados. Ahora, lo notable es que cuando una vez estuvo un gran maestre en Rusia y lo llevaron a rendir homenaje al soldado desconocido, y estaban los generales rusos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría tenían insignia masónica. Y eso que Stalin después los persiguió duramente. Pero por ejemplo en el caso de San Martín fue condenado por ser masón. Fue condenado en el año 1816 por el Papa Pío VII porque era el representante del movimiento emancipador. Los condenaron a todos. Además tuvo 12 excomuniones directas, una del obispo de Mainra y otro de un obispo de otra ciudad del Alto Perú, que no recuerdo bien qué ciudad es, por ser miembro del movimiento emancipador. Por ejemplo, Belgrano, que era masón, y tenía muy clara, era un hombre de fe. San Martín también. Belgrano era un hombre tremendamente religioso. Uno lee el testamento de él y es una oración religiosa. Pero cuando Videla del Pino, que era el obispo de San Juan, de Salta, se puso en contra del movimiento emancipador y adhirió a la excomunión del obispo de Chuquisaca, San Martín le mandó un piquete, lo hizo detener y lo expulsó directamente, porque él consideraba que era un humano. Es decir, diferenciaban la religión de la posición política. Lo que pasa es que la otra institución mezclaba la religión con la posición política. El que no era absolutista y no creía en la discriminación y esto y el otro, era un execrable. Ahora, en el caso de San Martín, por ejemplo, cuando él muere, pide que su corazón sea enterrado en Buenos Aires. Entonces los masones, entre los que participó Sarmiento, Mitre, que fue gran maestre y todo lo demás, empezaron a negociar con la iglesia, porque consideraban que el mejor lugar era la Catedral de Buenos Aires. Y ellos no, ¿cómo van a poner a un hombre condenado por la iglesia? Fíjense que a Peronio, es decir, a San Martín le levantan la excomunión en la iglesia en el año 1905. Hasta ese momento. Y entonces, ¿a qué acuerdo llegan? A que va a descansar en la catedral, pero en un mausoleo totalmente fuera de la nave de la iglesia. Y cuando vienen los restos de San Martín, y hay un discurso poético de Sarmiento que habla de sus cenizas, en realidad no vienen sus cenizas, viene San Martín embalsamado, y lo ponen con la cabeza inclinado, ¿no? Como un símbolo de que el que está en contra de la iglesia, o maquina en contra de la iglesia, va al infierno. Ese es uno de los temas. Pero bueno, esas son cosas que después la fuerza, digamos, de los hechos históricos es lo que hace cambiar a veces las posiciones dogmáticas, ¿no? Perdón, dos minutos. ¿Hay masonería femenina? Sí, totalmente. Con la masonería masculina, sí que hay. Bueno, el tema es así. Perdón, yo sé que no es el momento, quizás. No, pero es interesante la pregunta. Cuando se conforma la masonería en el año 1717, la mujer tenía una escasa participación en la sociedad. Ahora, eso ha cambiado totalmente. La mujer está en el mismo nivel del hombre, nos han superado.
y nosotros nos sentimos discriminados. Entonces, nosotros creemos que la mujer tiene que participar en la masonería, tiene que ser abierta. Lo que estamos haciendo es apoyando el desarrollo de la masonería femenina con la Gran Logia. Trabajamos en los organismos que tenemos, como las Cátedras de Libre Pensamiento, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, les prestamos nuestros templos y se están desarrollando muy bien, están trabajando, son mucho más estrictas que nosotros. Lo que pasa es que la mujer tiene una impronta de trabajo distinta al nuestro. Nosotros somos medios chantas, ellas son más aguerridas, están trabajando muy bien. Los otros días, casualmente, a veces nos piden el gran templo para hacer eventos, nosotros se los damos, y le prestamos también templos que tenemos en la periferia. Señor, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no. Yo no soy masón, no tengo intenciones de eso tampoco. Usted es el segundo masón que conozco en mi vida. Ah, bueno, es un... Tengo 78 años y es el segundo. Una vez conocí en Buenos Aires a uno y estuvimos charlando, y cuando quise profundizar la conversación me dijo hasta acá. Es decir, parecía que había un umbral que yo no podía tratar. Lo otro que quiero decirles es que usted ha sido muy didáctico. Estoy seguro que todas sus afirmaciones son ciertas, las conozco además. Y hay dos situaciones que quiero plantear. La primera es que usted se ha expresado siempre en el transcurso de toda la conferencia en tiempo pasado. Pero ahora tenemos un presente, si bien en la Argentina hemos conocido la persecución de un modo o de otro, pero vivimos en democracia, una democracia muy imperfecta, pero vivimos en democracia. Y yo me pregunto, ¿por qué usted al principio dijo estamos, algo así, en el anonimato porque nos persiguen? ¿Sí? Y yo no conozco en qué se manifiesta, nunca he visto una manifestación de persecución en los días actuales. Algún miembro de esta fraternidad, como usted la ha definido, recién me entero que tienen templos. En Estados Unidos sí he visto uno en un lugar muy importante. Yo diría que no hay nada que les impida conformarse en un partido político o por lo menos una asociación abierta a la comunidad, que toda la comunidad conozca los principios que usted ha mencionado, sin el temor de ser perseguidos. Porque, por lo menos teóricamente, no deberían serlo. No debería, pero... Entonces, creo que si dejan de ser anónimos, o de mantenerse en el anonimato, ustedes pueden lograr mucho más en tan buenos propósitos que ha mencionado. No, es interesante lo que usted plantea. Nosotros precisamente a partir de la reimplantación de la democracia en el 83 empezamos a salir primero y tímidamente. A nosotros nos ha ido muy mal con las dictaduras, muy mal. La masonería tuvo serios problemas en las dictaduras en general, sobre todo en la del 76-83. Prácticamente cuando se produce el golpe de Estado, el gran maestre de la masonería fue amenazado, estaba escondido en Mar del Plata. La masonería en silencio salvó muchas vidas. Tenemos también nuestros mártires. Hay un torturado emblemático que perteneció a la masonería como el profesor Alfredo Bravo y otros más. Luchadores por los derechos humanos como Simón Lázara, gente como Germán López, en fin, hay toda una serie de hombres. Y en el 83 empezamos a salir y empezamos a mostrarnos en la sociedad porque entendíamos
de que la masonería está siendo necesitada por la sociedad con su palabra, su impronta. Nosotros no podemos ser un partido político porque dentro de nuestras estructuras hay un variado pensamiento que va desde la izquierda a la derecha y nosotros tenemos que representarlos a todos, porque como yo le decía, todos tienen su cuota de verdad. Los que no pueden ser masones son los extremismos, tanto de izquierda como de derecha. Uno que sea fascista, un nazi, un estalinista, un franquista, no puede ser masón directamente. Ese es uno de los temas. El otro, si bien estamos en democracia, pero usted sabe que hay varias Argentinas. No hay una Argentina unificada. Usted tiene una Argentina que a veces hay sectores, hay lugares de la Argentina donde ser masón no es problema, pero otro que es muy complicado. Nosotros hemos tenido casos de ataques directos en contra de hermanos nuestros que no han podido integrar en los superiores tribunales de las provincias. Nosotros actualmente no podemos mencionar sus nombres para protegerlos. Hemos tenido serios problemas en empresas emblemáticas que adhieren al dogmatismo excluyente, donde una persona que se filtró que era masón fue inmediatamente echada. Y así toda una serie de cosas. Entonces nosotros tenemos que curarnos. Es decir, a nosotros nos persiguen no por nuestros errores, sino por nuestros aciertos. Ese es el tema. Nos estamos mostrando, estamos llevándole a la sociedad lo que nosotros proponemos política de unión nacional. No podemos mencionar los que están actuando ahora. Hay muchos que usted ve por televisión que pertenecen a la masonería, justamente para protegerlos, proteger sus familias. No sabemos qué es lo que puede ocurrir. Hay provincias que son muy duras para la masonería. Y nosotros les recomendamos a los hermanos que mantengan su discreción. Hay otras que no. No sé si le respondí la pregunta. Relativamente, pero no creo que a todo el público le interese lo que a mí me interesa. No sé si hay alguna otra. Bueno, les agradezco mucho la atención dispensada y me comprometo a volver nuevamente a San Juan porque me han tratado muy bien. Es una gente muy cálida y además me han dado muy bien de comer, que es lo más importante. Muchísimas gracias.